Según la encuesta de expectativas de City México, se mantiene sin cambios la proyección del crecimiento del PIB para 2025. También por lo que hace a la próxima junta de la política monetaria del Banco de México, la reunión de la Junta de Gobierno, se está anticipando un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia. Vamos a platicar con Julio Ruiz, economista en jefe para City México. Julio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes. Gusto estar en tu programa. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, Julio. Hola Rogelio, saludos. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que destacarías de esta última encuesta de expectativas de City México? Mira, yo te destacaría tal vez tres cosas. Uno es lo que ya tú mencionabas ahorita, que la actividad económica continúa estando relativamente débil para 2025. La mediana está en 0.5% y para 2026 sí se ve un rebote moderado hacia 1.4%, pero ambas cifras están abajo del potencial. Ahora, un comentario importante respecto al crecimiento 2025. Después del dato que salió del PIB el viernes pasado, que fue una caída de 0.3% cuarto sobre cuarto, y aparte también se revisó a la baja el segundo trimestre, es probable que este 0.5% pues tienda a lo mejor algo a la baja, ¿no? Tal vez algunos 10 o 20 puntos base más abajo de lo que está diciendo ahorita la mediana. El segundo resultado que diría que es relevante es el tema de la inflación y en particular me enfocaría en la inflación subyacente, sobre todo para final de 2025 continúa estando relativamente persistente y una alrededor de 4.23% y algo de bajada hacia 3.83% para final de 2026. Y por último, es bastante consenso que va a haber otro recorte de 25 puntos base para la reunión de diciembre, para llegar a una tasa del 7%, pero se espera menos recortes el próximo año, se esperan recortes de 2 de 25 puntos base para llegar a una tasa de 6.50%. Exactamente. Julio, y desde tu perspectiva, ¿por qué se está desacelerando la economía quizá un poco más de lo que pues el mercado estaba esperando? Bueno, fíjate que no fue tanto lo del tercer trimestre, porque eso ya de cierta manera estaba reflejado en lo que ya teníamos de este estimado que publica el INEGI, que se llama este estimado preliminar. Ya sabíamos que se iba a contraer cerca de 0.3% hace unas semanas. Creo que el cambio más bien de este pronóstico de todo el año viene más por algo que no sabíamos, que es que se redujo la expansión que hubo en el segundo trimestre, que antes se tenía de 0.6% cuarto sobre cuarto y ahora se tiene de 0.4%. Ahora, de la razón por qué vemos un tercer trimestre más débil, son dos sectores principalmente los que se contrajeron y tuvieron un lastre más grande. Uno fue el sector construcción, que es algo que ya ha venido acelerando desde principios de año, y el otro es el sector manufacturas. Por otro lado, sí vemos que el sector servicios continúa relativamente resiliente, creciendo de forma positiva. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, dijiste ahorita la construcción, pero hay otros rubros que también están pues desacelerados y que en un momento dado pues podrían hacer la diferencia en el 2026. Claro, tal vez esto es lo que te mencionaba del lado de producción, que es lo que tenemos ahorita en términos de cuentas nacionales. Del lado de la demanda, tal vez a lo que te está refiriendo, todavía no tenemos los datos trimestrales, ni de inversión ni de consumo privado. Lo que sí podemos anticipar es que se continúa viendo una inversión débil, sobre todo si vemos los indicadores mensuales de inversión, pues siguen estando relativamente débil, y por el otro lado vemos algo de desaceleración en el consumo privado. Ahora, hacia adelante, la medida que se llegue a un acuerdo en el TMEC y esta incertidumbre pudiera desvanecerse asociado de la política comercial México-Estados Unidos, podríamos ver a lo mejor un rebote en inversión hacia finales de 2026. Claro. Julio, y la baja en la tasa de interés, que como nos mencionas, pues se dará en diciembre con unos 25 puntos base. ¿Cuándo se podrá reflejar esto en la demanda de crédito, un menor costo del dinero? Pues mira, de cierta manera,
la tasa del 7% es una tasa neutral cuando pensamos en qué tan en el stance de política monetaria. ¿A qué me refiero con tasa neutral? La tasa del 7% es una tasa que no es ni restrictiva ni expansiva, sino neutral. Entonces, todavía no es algo que a lo mejor se va a reflejar tan fuerte en esos indicadores como de crédito o demanda agregada, ¿no? Porque sigue estando en un rango neutral. Oye, Julio, ¿qué podemos esperar con relación a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo puede impactar esto en impulsar o frenar la economía el próximo año? Claro, mira, yo creo que como escenario base deberíamos de estar viendo que se va a llegar a un acuerdo en esta revisión del Tratado de Libre Comercio. Tal vez yo no descarto, tal vez que tengamos todavía algunos aranceles, incluso que tengamos un acuerdo un poco más restrictivo del que tenemos actualmente. Sin embargo, yo creo que hay que ver esto en un contexto donde tienes un paradigma de comercio global nuevo. ¿A qué me refiero? No lo tenemos que ver en términos absolutos, siempre y cuando este nuevo tratado sea mejor en términos relativos, esto es, mejor acceso al mercado de Estados Unidos relativo al resto de los países, pues realmente pasa a segundo orden que acabes con algo de aranceles o incluso un tratado libre un poco más restrictivo, ¿no? Porque si tienes mejor acceso, pues eso te va a seguir siendo un país competitivo y que te pueda hacer atractivo como para las inversiones, ¿no? Y eso pues obviamente mejora el panorama hacia finales de 2026. Ahora, en el escenario de baja probabilidad que no lleguemos a un acuerdo, pues obviamente eso te deterioraría bastante el panorama económico, pero de nuestro lado no es el escenario base y yo lo vería todavía como un escenario de baja probabilidad. Mientras tanto, Julio, en el primer semestre, pues quizá muchas inversiones estarán a la espera de que se llegue a este escenario que ustedes mencionan en Citi. Sí, yo creo que gran parte de estas decisiones que se retrasaron, sobre todo después de que Estados Unidos, se dieron las elecciones de Estados Unidos, hubo un montón de decisiones de inversión que están a la espera, ¿no? De ver justamente las reglas del juego. Y una vez que tengas claridad en estas reglas del juego y te des cuenta que México sigue estando en un lugar competitivo relativo al resto de competidores, pues estas decisiones de inversión puedan retornar eventualmente hacia finales de 2026. Pues Julio Ruiz, economista en jefe para Citi México, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Darío, gracias, Rogelio. Buenas tardes.